Estudio del libro de Deuteronomio. Al llegar al libro de Deuteronomio, debemos recordarle que este es el último libro del Pentateuco. Los primeros 5 libros de la Biblia fueron escritos por Moisés y constituyen el Pentateuco. Estos libros son los siguientes: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, y Deuteronomio. La palabra deutero significa 2 o segundo, y nomión es la ley. Por tanto, la palabra Deuteronomio, nombre dado a este libro en la traducción griega del Antiguo Testamento, significa la segunda ley. No hemos de inferir que fue una repetición de la ley, como fue dada a Moisés en el monte Sinaí. Esta fue más que una recapitulación. Fue otro ejemplo de la ley de repetición o de recurrencia, que ya hemos visto anteriormente en las Escrituras Sagradas. El Espíritu de Dios tiene su método de decir algo en forma de bosquejo o plan general, y luego vuelve ahí mismo y pone énfasis sobre una porción concreta de lo que ha dicho. Es el método que Dios usó para llamar nuestra atención sobre ciertos asuntos de especial importancia. Las leyes específicas que necesitaban énfasis, se repitieron y fueron tratadas detalladamente. Por ejemplo, este fue el caso de los 10 mandamientos en el capítulo 5. Así pues, Deuteronomio es un comentario sobre la ley mosaica. Hay 4 títulos hebreos del Deuteronomio. Devarim, las palabras, o estas son las palabras, que se deriva de la primera frase del libro. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán. Estas palabras que habló Moisés se pueden clasificar en un bosquejo, cuyas divisiones principales serían las siguientes. Los primeros 4 capítulos miran retrospectivamente hacia los viajes de los hijos de Israel. Moisés repasó su historia para esta nueva generación. Luego reiteró la ley en los capítulos 5 al 26. En esta sección encontramos una repetición e interpretación de los 10 mandamientos, que son los capítulos 5 al 7. Una serie de reglas religiosas y nacionales, capítulos 8 al 21, y una serie de reglas para las relaciones domésticas y personales, capítulos 22 al 26. Luego, habiendo mirado atrás al pasado, llegamos a otra sección, en la que se miró adelante, al futuro, y el autor presentó una de las más grandes porciones proféticas en toda la Escritura, en los capítulos 27 al 30. Por último, hay un requiem a Moisés en los capítulos 31 al 34. Así pues, todo este bosquejo proviene de uno de los nombres del libro de Deuteronomio, Devarim, o las palabras. Y continuando con los otros títulos hebreos de este libro tenemos, el Kit, o sea, quinto libro de la ley. El libro de reproches, y la reiteración de la ley. Moisés escribió el Deuteronomio. Moisés, fue un hombre que conoció a Dios, y con el cual Dios habló cara a cara. Los hijos de Israel vieron las obras de Dios, pero no le conocían a él. Moisés sí conoció sus propósitos. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Nos dice el Salmo 103, 7. Deuteronomio fue el resultado de este conocimiento íntimo, además de la experiencia de los 40 años en el desierto. La sección que trata sobre la muerte de Moisés, Deuteronomio 34, 5, 12, fue probablemente escrita por Josué y pertenece al libro de Josué. Cuando este libro de Josué fue escrito, fue colocado en el rollo del Pentateuco. El libro de Deuteronomio ha sido el centro de ataque de los críticos. La paternidad literaria del libro fue primero puesta en tela de juicio. La crítica original era que Moisés no pudo haberlo escrito porque el arte de escribir no existía en los tiempos de Moisés. Aquella crítica fue refutada posteriormente en forma absoluta, ya que hoy se sabe que la escritura existió desde mucho antes que la época de Moisés. Luego los críticos declararon que el fin del libro era glorificar el sacerdocio en Jerusalén, pero no se mencionan en el Deuteronomio, ni el sacerdocio, ni Jerusalén. Mucha de esta crítica se derivó de la hipótesis de Graf Wellhausen, la cual surgió hace muchos años de las universidades alemanas. Todavía se enseña en muchos de los seminarios en los Estados Unidos. El motivo probable del ataque satánico contra el libro de Deuteronomio, es que el Señor Jesucristo citó exclusivamente de este libro cuando Satanás le tentó. Por ejemplo en la primera tentación, Mateo 4, 4, y Lucas 4, 4. En ese pasaje, Satanás sugirió a Jesús que convirtiese a las piedras en pan. Jesús citó Deuteronomio 8, 3, y dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En la segunda tentación, Mateo 4, 7, y Lucas 4, 12. En este pasaje, Satanás le ofreció a Jesús arrojarse al vacío desde el pináculo del templo. Entonces Jesús citó Deuteronomio 6, 16, y dijo, no tentarás al Señor tu Dios.
La tercera tentación, Mateo 4, 10, y Lucas 4, 8. En este pasaje, Satanás le llevó a un lugar desde el que le mostró y ofreció todos los reinos del mundo. Entonces Jesús citó Deuteronomio 6, 13 y 10, 20. Y dijo, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El Deuteronomio exalta la palabra de Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Véase Deuteronomio 6, 7. No es la Biblia que usted lleva bajo el brazo, o la que conserva en su biblioteca como un recuerdo, lo importante. Sino más bien, la Biblia que usted abre delante de sus ojos y que estudia y lee. Los profetas del Antiguo Testamento citaban con mucha frecuencia el Deuteronomio. En el Nuevo Testamento hay más de 80 referencias al libro. Ahora veamos el tema. El tema de este libro es el amor y la obediencia. A algunos podría sorprenderles que el tema del amor de Dios figure mencionado tan temprano en la historia bíblica. La palabra amor aparece 22 veces, y obedecer aparece 10 veces. El móvil de la obediencia es el amor. El Señor Jesús no trató de enseñar algo nuevo. Estaba enseñando una verdad eterna, cuando dijo, en Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Este libro enseña que la obediencia constituye una respuesta al amor de Dios. El verdadero móvil de la obediencia se declara en Deuteronomio 6, 4, 5. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. El amor del hombre para Dios es el móvil de su obediencia. Este no es el Evangelio, pero su gran principio se halla aquí. Esto nos ayudará a tener una perspectiva justa de la ley. Vamos a entender una cosa. La ley es buena. Aunque ponemos énfasis en el hecho de que no podemos ser salvos por la ley, ello no implica que la ley no sea buena. Por supuesto, la ley es buena. Entonces, ¿dónde se encuentra el problema? La dificultad está en usted y con cada uno de nosotros. En consecuencia, Dios tiene que salvarnos solamente por su gracia. El principio del amor y la obediencia es la senda de la bendición. Es también la respuesta a aquellos que no hallan al amor en el Antiguo Testamento. El amor sí se halla en el Antiguo Testamento, así como la ley también se encuentra en el Nuevo Testamento. Moisés le suplicó al pueblo que obedeciera. Debía obedecer porque Israel pertenecía a Dios. Dios les amaba y quiso guardarles y prosperarles. Debían manifestar a Dios su agradecimiento. Dios nos ha dado leyes porque nos ama. Sus leyes son eternas, y gran bendición resulta del obedecer aquellas leyes. La dificultad se halla en el corazón humano. ¿Cuál es el propósito del libro? El libro de Deuteronomio fue escrito para esa nueva generación que había llegado a la orilla oriental del río Jordán, que no estaba familiarizada con las experiencias del monte Sinaí. Había llegado a la orilla oriental del río Jordán, y les quedaba un mes para entrar en la tierra prometida. Los adultos de la generación que habían salido de Egipto, ya estaban muertos y sus huesos se desintegraban bajo los cielos del desierto, a causa de su incredulidad y desobediencia. Habían violado la ley de Dios por los pecados que habían cometido. Habían demostrado su falta de fe en Dios, lo cual abarcaba sus pecados por omisión, es decir, aquellas cosas que debían haber hecho y no hicieron. Porque la incredulidad es pecado. Como dijimos anteriormente, no es que la ley fuera mala, sino que era incapaz de ser llevada a la práctica a causa de la debilidad humana. El apóstol Pablo dijo en Romanos 8, 3, porque Dios ha hecho lo que no pudo hacer la ley de Moisés, que era incapaz de hacerlo a causa de la debilidad humana. Dios envió a su Hijo en la misma débil condición del hombre pecador y como sacrificio por el pecado, para de este modo condenar el pecado en la propia debilidad de nuestra condición. La carne era mala así como lo es hoy. Esa era la razón por la cual Dios había de tener una base totalmente diferente para salvarnos. Esta nueva generación de personas adultas, necesitaba recibir la ley interpretada a la luz de 38 años de experiencias en el desierto. Habían surgido nuevos problemas no tratados específicamente por la ley. Como ejemplo de nuevas situaciones, recordemos, de nuestro estudio del libro de Números, que las hijas de Zelofead se habían presentado ante Moisés y le habían dicho que su padre no tenía hijos varones vivos. La familia estaba formada por aquellas 5 mujeres. La ley decía que un hijo varón era quien debía heredar la tierra, y por tanto le preguntaron si ellas tendrían derecho de herencia, o si la tierra dejaría de ser de la familia de su padre si ellas no podían heredarla. Por tanto, tuvo que haber una interpretación de la ley, y la interpretación fue que las mujeres, las que eran herederas, podrían heredar la tierra justamente como los hombres.
Por otra parte, Dios también le dijo a su pueblo que debían enseñar la ley constantemente a sus hijos. Por cierto, me pregunto si esa no es un área descuidada en el hogar de nuestra época y en algunos sectores del cristianismo contemporáneo. Moisés le dio a esta nueva generación las instrucciones finales del Señor antes de ceder, al morir, el liderato de la nación. Pasó revista a las experiencias del desierto, y puso énfasis nuevamente en ciertos aspectos de la ley. Les dio a conocer su próximo recorrido, a la luz del pacto palestino, el cual Dios había hecho con relación a la tierra prometida. En este libro no solo veremos que la ley mosaica no fue dada solo a un pueblo, sino que también fue dada a una tierra. Finalmente, Moisés les enseñó un nuevo cántico, bendijo a las 12 tribus, y se preparó para morir. Recapitulando, el Deuteronomio sigue la forma o el esquema de los tratados que los reyes del segundo milenio antes de Cristo, concertaban con un país vasallo, lo cual nos lleva a fijar una fecha temprana para la redacción de este libro, el 1400 antes de Cristo. Pero a pesar del citado esquema, la naturaleza de esta obra es más bien del tipo del sermón. Moisés estaba predicando la ley al pueblo israelita, para que la palabra de Dios se grabase en sus corazones. Su meta era conseguir que la gente renovase el pacto realizado en el monte Sinaí. En otras palabras, su propósito era lograr un compromiso renovado con el Señor. Porque solo comprometiéndose incondicionalmente con el Señor podría aquel pueblo entrar, conquistar y tomar posesión de la tierra. Hasta aquí por hoy. Mañana comenzaremos con Deuteronomio, capítulo 1. Saludos y nos vemos luego. Te saluda tu hermano en Cristo, Juan Roberto.